Hola chicos, porfa me van confirmando ahí si me están escuchando, los que ya están ahí conectaditos, porfa. Sí, profe. Ahí se Sí, la escucha. profe. Buenos días. Listo chicos, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, como empezamos un poquito tarde, entonces vamos a agilizar un poco la cuestión. Voy a empezar hoy los voy a bombardear de preguntas. Porque pues la idea justamente, vamos a dar acá un minutico más mientras se conectan. Entonces, les voy a plantear las preguntas para que los que ya me están escuchando vayan teniendo Espérame que ya sus entra clase. respuestas y que ustedes sepan, porfa, apaguen sus micrófonos, chicos. Lina, gracias. Ángel, Juliet, apaguen por ahí sus micrófonos, por favor. Entonces, bueno, hoy las preguntas concretas van a ser en torno a las diferencias o a lo que les había pedido yo, pues que empezaran a consultar acerca de las diferencias entre lo que es una cromática y un cromosoma. Hoy empiezo así en seco, en frío, porque pues vamos a tener que avanzar un poco en esta temática para poder alcanzar a ver el resto. La idea es que hoy avancemos ya con mitosis y meiosis, por lo menos uno de ellos, que pues obviamente va a ser mitosis, que es con la que normalmente nosotros empezamos. Entonces, van buscando por ahí eso, o sea, sobre todo más que, porque yo sé que ustedes ahorita pues obviamente aprovechan mucho a tomar información de internet. Quiero sobre todo escuchar a personas que participen con cosas que hayan entendido, ¿sí? O sea, con el entendimiento que ustedes hayan tenido. Entonces, mientras entra el resto, vamos a, voy a darles, a regalarles ahí unos minuticos más, por ahí que un minutico, cuando sean las 35 en mi reloj, para que vayan buscando eso y vayan conceptualizando. Vuelvo y digo, sobre todo ahorita me interesa más que lean o que tengan la información ahí de lectura, que conceptualicen eso. Entonces a las 35, mientras van buscando eso y esperamos a que entren los últimos.
Listo, chicos. Entonces, ahora sí, los escucho. Entonces, cuéntenme acerca de esos datos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias en concreto entre la cromatina, la cromátide y los cromosomas? Listo, Michael, a ver, te escucho. Eh, ¿Cuál es la diferencia? La cromática es digamos que son las unidades longitudinales que tiene el cromosoma, ¿cierto? Digamos que con forma X, entonces es la medida longitudinal del cromosoma de cada parte. Mejor dicho, es la cromática, hermano. Bueno, la cromatina. Sí, La cromatina es la sustancia fundamental del núcleo celular y esta se forma cuando los cromosomas se desconectan tras la división celular o la mitosis. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Y los cromosomas son las estructuras que se encuentran en el centro del núcleo y bueno, se encargan de transportar los fragmentos largos de ADN. Ese sería, ¿no? listo, sí, señor. Entonces, vamos a ver acá. Les voy a compartir acá mi pantalla. Permítanme un segundito. A ver, entonces, a ver. Bueno, entonces, acá. Vamos a ver, como Michael fue el único valiente, entonces va a coger acá al azar, venga a ver la lista. Cojamos, ¿dónde está la lista de ustedes? A ver, acá, Castiblanco. Cuéntame entonces, según la explicación de Michael, ahí estás viendo bien el Castiblanco, Castiblanco, Lina. Castiblanco, Lina, entonces ahí estás viendo bien la diapositiva, ¿cierto? Sí, señora profe. Listo, entonces cuéntame ahí cuántos cromosomas, cuántas cromátidas ves. Por ejemplo, en este, hablando solamente, por ejemplo, del cromosoma 1, de lo que estamos viendo acá. ¿Cuántos cromosomas y cuántas cromátidas ves? ¿Cuántos cromosomas? Sí, señora. Eh, pues es que no sé, profe, como... No, no se la puedo responder, no sé. Laura Sofía, a ver, cuéntame. Profe. Laura Sofía. Profe, Laura Sofía no está. perdón, ay, aquí está, profe, qué pena. A ver, te escucho. Señora, profe, qué pena. Ay, espérate que aquí, ¿cuántos cromosomas y cuántas cromátidas ves acá en el cromosoma 1, hablando solamente de uno? Ay, profe, pues, no, profe. A Profe, ver, ahí no se produce un trisomio. antes de eso, ¿cuántos cromosomas y cuántas cromátidas ve? Juliet Tatiana, que me está acá levantando la mano. Ay, profe, era para mitosis, pero pues bueno, se supone que en un cromosoma hay dos cromátidas. Entonces, pues es que ahí no entiendo muy bien. ¿No serían tres? A ver, entonces vamos a ir a a uno más normalito, a ver. A ver, vamos a ponerlo acá. Cuando yo maximizo, ustedes lo ven también maximizado, ¿cierto? Sí, señora. Eso, entonces ahí, a ver, con ese.
Por ejemplo, acá nuevamente vamos a coger solamente el cromosoma 1. ¿Cuántos cromosomas y cuántas cromátides vemos? O ahí que ustedes me señalen cuál es la diferencia entre cromátide y esto. Vamos a darle la palabra a Jensuri, que la tenía levantada hace rato, y luego Maricel. Profe, pues un cromosoma y dos perdón. ¿Cómo es? Disculpa. Un cromosoma y dos cromatinas. Pues la cromatina es cada mitad del cromosoma, la mitad del cromosoma. Cromátidas. Cromátida, exactamente, sí. Entonces, aquí tendríamos un cromosoma y dos cromátidas. Entonces, listo, ok. ¿Está correcto eso? ¿Están de acuerdo, Maricel, que tú estabas levantando por ahí la manito? Sí, profe, vendría siendo un cromosoma homólogo con las cromátidas pues, ya separadas, ¿no? Sí, señores, vea, todavía faltan dos. Creo que solamente Luigi y Ángel sí está, ¿no? Sí, Cristian. Ah, no, pero Ángel se me fue. ¿O qué pasó? Porque acá no me aparecen todos. Bueno, Profe, señora. eh, es que preciso yo tengo como una información que habla sobre las anomalías de cromosomas, ya sean numéricas o estructurales. Listo, por ahora nos toca concentrarnos un poquito en lo general y ya después vamos a mirar todas esas cosas porque está lloviendo y vamos un poquito atrasados en temática, entonces nos toca avanzar un poquito y pues esas nos toca irlas viendo de pronto un poquito más adelante o con sus consultas adicionales, ahí podemos ir aclarando algunas cosas. Hoy nos vamos a concentrar en esto que es como lo más general para poder avanzar en la parte de división celular, ¿vale? Listo, Vale, profe. entonces, ahí como para darle un poquito de gusto a Maricel. Acá tenemos una trisomía. La trisomía, los tipos de trisomía pueden darse de esta forma, que es cuando nosotros hablamos que son aneuploidías, es decir, que se multiplica o se copia uno de esos cromosomas. En este caso, acá estamos hablando del cromosoma, espérate que es que aquí no alcanza a leer el nombre, bueno, aquí este numerito que no se alcanza a leer, el 13. El cromosoma 13, que es una trisomía que corresponde al síndrome de Patot, ese lo que hace pues es, al igual que en la trisomía 21, se hace una copia adicional de uno de esos cromosomas. A eso se le conoce como aneuploidía, es decir, la copia de uno de esos pares. Mientras que acá tenemos una, que esto puede suceder en humanos, pero esto en humanos no es viable, o sea, los organismos que nacen así o tienen este tipo de conformación no pueden vivir, y esto se llama una euploidía, donde cada uno de los cromosomas tiene una copia de más. Entonces, ya ustedes con las averiguaciones que hicieron, pues imagínense, ustedes hicieron averiguaciones de decir, bueno, listo, el cromosoma 1 tenía que ver con unas enfermedades, por ejemplo, asociadas al Alzheimer, pero también asociadas a la producción, por ejemplo, de la proteína de lactina, que es para los músculos. Otras, por ejemplo, están asociadas con la producción de proteínas vitales, digamos, o por ejemplo, los neurotransmisores. Bueno, o sea, digamos que están asociados genes dentro de cada uno de esos cromosomas asociados a funciones vitales. Cuando esto está por pares, como sucede acá, sin contar esta trisomía, sino como sucedería más bien acá en un cariotipo normal como este, que ese justo le ha aumentado ahí una cosita. Pero en estos, por ejemplo, que son los cariotipos normales, cuando esto sucede, ay, 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 qué pena, se me cayó acá una cosa encima. Cuando esto llega a suceder así, pues tenemos un organismo normal. ¿Por qué? Porque pues todas las proteínas y las sustancias que se tienen que producir en el cuerpo pues están produciéndose de manera normal, pero cuando sucede algo como esto, como un aumento, bien sea en un par o en todos los pares de cromosomas, pues obviamente se está sobreexpresando ese tipo de información y ahí es donde se generan esos síndromes y por eso nosotros vemos que pues las personas que padecen de esto no tienen condiciones normales como el resto de los organismos, tienen condiciones de salud diferentes, algunos incluso pues
una vida más corta o calidad de vida disminuida, bueno, en fin, diferentes cosas al respecto. Como les digo, pues de eso no vamos a hablar ahorita porque yo sé que eso nos gusta tanto a ustedes como a mí, o por lo menos a muchos, por lo que ya me he dado cuenta, pero entonces nos quedamos en eso. Sin embargo, pues sí les prometo por ahí que vamos a avanzar ahorita en tema y vamos a hacer todo lo posible para poder dejar al menos una sesión para hacer este tipo de discusiones que son bien interesantes. Entonces sí, cuando nosotros tenemos acá, bueno, entonces esperen que aquí va otra pregunta. Entonces, vamos a ver, ¿alguien quiere participar voluntariamente antes de cogerlos a quemarropa? Ya les vayan pensando quién quisiera participar, porque pues vamos a ver entonces. Uy, bueno, ahí ustedes hacen acto de fe, que eso es un cuadro. Ah, pues es que esto sí lo puedo hacer acá. Ok, este sí puedo hacerlo acá con este cosito. Entonces, aquí yo estoy señalando el cromosoma 1 y aquí yo estoy señalando el cromosoma 2. No vamos a hablar acá de anormalidades o no, no estamos viendo si el cromosoma 1 está normal o no. Acá estamos viendo, yo lo que quiero es, y la pregunta que les planteo es la siguiente, ustedes me van a contar acá este cromosoma 1, más bien, ¿en cuál de estas dos que yo señalé con cuadrito podemos ver un cromosoma homólogo? ¿En dónde vemos la cromátide? ¿Y cuántos cromosomas vemos? Entonces van a analizar el cuadro 1 y el cuadro 2. Les voy a dejar ahí 2 minuticos para que lo analicen. Entonces, ¿cómo se puede representar en el cuadro 1 o en el 2? Porque en ambos se puede hacer cromosomas homólogos, cromátides hermanas y pues el concepto básico de cromosoma y cromátide. Entonces, como ya la mayoría debe tener claro ahorita qué es un cromosoma, qué es una cromátide, Michael nos lo describía muy bien. Ahorita la idea es qué es cómo vemos acá los cromosomas homólogos, dónde y cómo. Cromosoma homólogo y cromátides hermanas. Tienen la opción de activar ¿cómo es? Su pantallita esta, la pizarra, creo que ustedes también les deja y pueden hacer. Entonces, si necesitan autorización, ahí les doy un minutico para que piensen, aunque ya Ángel me levantó la mano, pero entonces les voy a dar un minutico más. Si Ángel insiste en participar, lo dejamos al de primeras, y si desiste, pues ya el que levante la mano ahorita. ¿Listo? Entonces, ahí un minutico. ¿Listo? Ángel o alguien más, a ver, espera, es que se me tapa acá, aquí a mí me empiezan a aparecer todas las opciones y no veo quién está levantando la mano. Veo que alguien lo está haciendo, vuelva a levantar la mano la personita que está levantando la mano. Uy, esperen que son varios, no alcanza a ver, entonces miremos acá, toca abrir esto. Solo Michael y Lina, listo, Michael, a ver, Ángel ya no, Ángel desistió de su participación. Bueno, A ver. lo que yo entendí son que las cromátidas son estas que tenemos aquí. Esta es una cromátida y esta es la otra cromátida, que se llaman cromátidas hermanas. Los cromosomas homólogos son uno del padre y otro de la madre. Y ya, ¿qué era la otra pregunta, profe? Cromátidas y cromosomas homólogos. Y ya. Listo, espérame, vuélveme a decir lo del padre y la madre, es que ha cerrado el micrófono y yo sí decía, Michael, ¿por qué no me contesta nada de lo que le digo? Pero ya Okay. fue mi culpa. Vuélveme a repetir lo del padre y la madre, que es que estaba tapando mi pantalla y no lo podía ver. Los cromosomas homólogos son los del
uno es del padre y otro de la madre. Entonces, digamos que serían estos dos que están aquí. Hay dos cromosomas. Y Ujú. la cromática es esta que estoy señalando aquí, que es la medida longitudinal del cromosoma. Y esta es la otra cromática. Y se llaman cromátidas hermanas. Ujú. Y ya, creo que este es el centrómero, que está aquí. Ujú. No, ¿cuál era la otra pregunta? Cromátidas. Bueno, una era cromosomas homólogos, no, pero básicamente era eso, porque pues, o sea, desde el reconocimiento básico de lo que es un cromosoma, una cromátide, decir cuáles son los cromosomas homólogos y cromátides hermanas, entonces estuvo bien. Ahora, ya con esa explicación de Michael, si quieres, hazme el favor y borras eso, o espérame, bueno, tú ya lo pudiste Ah, hacer. La otra persona que quiera participar, no sé si Lina todavía quiera, u otra persona, a ver, acá tiene levantada la mano, Lina y Sí, Maricel. señora. Entonces, Lina y Maricel. Entonces, primero Lina y luego Maricel. En el 2 me vas a contar lo mismo que Michael hizo, me lo vas a contar en el cromosoma 2. Pues lo que yo tenía entendido es que los cromosomas homólogos, pues en este caso, es que no sé cómo Michael hizo eso, o sea, cómo dibujó, pero que los cromosomas homólogos son un par de cromosomas y en este caso uno de la madre y uno del padre. Y ahí es cuando se emparejan dentro del, o sea, hacen un Lina, espérame un segundo. emparejan. Lina, no, Señora, quiero que lo muestres. Estás leyendo y ahorita necesito es ver que lo hayan entendido, no que Sí, puedan pues leer que bien, sino que no sé cómo, ahí da una opción. En la parte de arriba dice revisar opciones, algo así. es Le que lo da tengo y en inglés. dice, Pues si quieres, que pasa Maricel mientras que yo miro cómo puedo hacer listo, algo. dale entonces, Maricel. Bueno, pues lo que yo tengo entendido es que las cromátidas hermanas son las que se hacen, pues, primeramente en la división celular, que son dos copias exactas de un cromosoma, por decirlo así, o sea, o sea, una cromática, es que, profe, estoy en el celular y no sé cómo hacerlo para que me quede Ahí en más el 2, pequeño. ¿no? En el 2. Profe, no sé qué hice, espérame, lo acerco y ahora sí. Eso, y también. Eh, Esto se supone que, a ver, es una cromatia. Ujú. Entonces, bueno, se reproducen las cromatías hermanas, que son, digamos, en este caso, copias exactas del ADN, digamos, de la madre. Y los cromosomas homólogos, que ya podría ser esto, es cuando de esas cromatías se dividen y pasa una de la madre y una del padre para formar un cromosoma homólogo. Ujú, exactamente, listo, muy bien. Michael y Maricel, ahí basado en su explicación, espérate, no vayas a borrar, que quiero ver si yo puedo borrar. Ah, sí, mira ya. Ay, pero Vale, lo sé, profe. le quité Vale, eso. Bueno, profe. listo, muy bien. Ahí ellos dos tienen esa parte clara. Ahora, quiero preguntarles otra cosita. Ya puede ser Lina o alguien también que quiera participar ahí. ¿Alguno de ustedes sabe qué son los cromosomas metafásicos? ¿Y cuándo hablamos de cromosomas metafásicos? Por ahí dentro de todas las lecturas que hicieron, por ahí alguien me ha dicho, no, es que yo quería participar de mitosis y meiosis, entonces ahí ya puede ser un momento para hablar. Esperen, mientras tanto voy poniendo puntos, si no después se me olvida. Maricel. Yo tenía, bueno, no, Lina, Ah, ok, Lina. que los cromosomas metafásicos son los que se clasifican con la longitud de los brazos a lo largo y a lo corto. No, Y ¿no? metafásico, eso es metacéntrico, no, metafásico. ¿No están al lado del centrómero? No, metafásico. Maricel, Pues yo tengo entendido que es cuando se hacen pues la metafase, que es cuando los separan y quedan ujú, como cromátidas a los extremos para ujú, poder, creo que, hacer la duplicación y después volver a exactamente. unirlos. Listo, Maricel, ahí ya que abriste el micrófono.
Del 1 y el 2. O en esta gráfica, aquí, en alguno de estos que yo les había señalado ahorita. Alguno, por ejemplo, el par 1 o el par 2, podríamos decir que se encuentra en metafase. Gráficamente los puedes distinguir, aparte del concepto. No, creo que no están en metafase porque tienen que ser las cromátidas aparte separadas, o sea, se ven como por decirlo así, solo un brazo del cromosoma. Pues tengo entendido yo. No, no, pero, o sea, el concepto, la primera parte, como la dijiste, estuvo bien. ¿Alguien sabe si la pregunta que le hice, porque la primera parte que dijo Maricel, perfecta, la explicación, pero alguno de ustedes me podría decir si el cromosoma 1, uy, yo me voy a poner una chaqueta que está haciendo frío, si el cromosoma 1 o el cromosoma 2 están en metafase? Podríamos, pues no es que estén propiamente en metafase, sino que el dibujito nos podría indicar si están en metafase. Profe, pues tengo entendido, no sé, pues que tienen el centrómero pues en la mitad. No, no, Entonces, no, pues no, creo, no, ¿no? esa es la clasificación de acuerdo a la ubicación del centrómero, no. No, ya lo que nos había dicho Maricel, que tiene que ver con la metafase de la mitosis, que es cuando, o también de la meiosis, que es cuando se alinean o se alinean en el plano ecuatorial para poder empezar a hacer la separación. Entonces, uno de estos dos podría ser la representación de esos cromosomas metafásicos. Pues, Maricel nos dice, no los ve ahí, pero pues sí hay unos que nos podrían pues, representar profe, eso. podría ser el 2, ¿no? Maricel, otra vez, ¿eres tú? Es que Sí, no. señora. No, en este caso sería el 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que en metafase, resulta que, ¿qué sucede acá? Entonces les voy a quitar acá un momentico esto. Perdón un segundito. Listo, entonces, cuando los cromosomas entran en metafase, significa que entran en esa fase de la división celular en la que, número 1, ya su material ha sido duplicado, y número 2, empiezan a hacer esa alineación en el centro. Bueno, o más bien 3 condiciones. Número 1, material ha sido duplicado, es decir, su parte, todo su material genético ha sido duplicado, y ahí es donde se ha llevado el proceso de replicación. Y en segundo lugar, también se ha llevado a cabo esa condensación, toda esa condensación del material genético para que se pueda observar así como a manera de X. Yo acá dibujé intencionalmente este cromosoma 1, para poderles hacer esa explicación de lo que estábamos viendo ahorita. Sin embargo, el cariotipo es como lo estamos viendo acá, es decir, un cariotipo normal. Si nosotros en ese momento pudiéramos hacer una extracción de ADN de una de nuestras células o de nuestras células somáticas, recuerden cuál es la diferencia, o más bien, ¿qué son las células somáticas? Ahí otra preguntita para ir poniendo puntos. ¿Qué son las células somáticas y qué son y qué otro tipo de células hay? Profe, Sí, las células somáticas no son las que se encuentran en todos, o sea, todos los tejidos que hay en el cuerpo humano. exactamente. Esas son las células somáticas. ¿Y cuál es el otro tipo de células, Maricel? No me acuerdo el nombre. Son las sexuales, pero no me acuerdo. Sexuales, así, tal cual. Bueno, Ángel, ahora sí escuchemos a Ángel, que ha intentado participar. Te escucho, Ángel. Ángel, no. Por ahí escucho un micrófono abierto. Es el de María. No, el de Michael. Pues a las células sexuales que dice Maricel, también se les conoce como células gaméticas, que son Gaméticas, amigo. exacto. Exactamente, listo, muy bien, eso lo tienen claro.
hasta ahora solamente he escuchado a 3, ¿no? A Lina, a Maricel y a Michael. Yo espero que los otros, si están en absoluto silencio, es porque están entendiendo súper bien. Si no, pues estarían, si no estuvieran entendiendo, estarían súper activos preguntando, ¿no? Porque la idea porque pues obviamente la idea de estas sesiones justamente es buscar la manera de que ustedes aclaren todo eso que ya ustedes han buscado información, que yo les he puesto a leer, que les he dicho, bueno, listo, van a concentrarse en esto, en entender esto. Entonces, pues ya ahorita, ya pues obviamente si hay dudas me preguntan, esa es la idea sobre todo de estas sesiones y la idea de ponerlos a participar a ustedes es saber si están entendiendo o no. Por lo menos sé que ellos 3 están entendiendo bien esa temática y con eso me quedo tranquila y espero que los que no, por algún motivo, que no estén entendiendo, me pregunten, chicos, porque si no se van a quedar con esas dudas y ahorita cuando yo ya empiece a hablar de mitosis y de meiosis, por eso me he gastado un poco de tiempo explicándoles esto, porque ya son conceptos necesarios para esas temáticas, pero ya no, pues no me voy a desgastar y a ocupar mucho de hacer las explicaciones de esos conceptos básicos. Listo, entonces, ellos 3 les están salvando la patria para no cogerlos a quemarropa y preguntarles, pero pues igual ahorita voy a hacer otra tandita de preguntas por ahí al azar para ver si están atentos o no y si están entendiendo sobre todo, ¿no? Si eso es lo más importante. Entonces, les estaba mencionando yo, esto que señalé en rojo es el cariotipo normal. Cuando nosotros en este momento nos hicieran una extracción del ADN de nuestras células y nos hicieron un cariotipo, que de hecho eso se puede hacer y creo que yo se los mencionaba en la clase pasada y ese es un examen para poder determinar si nosotros tenemos algún tipo de enfermedad que está asociada con esas aberraciones o esas cuestiones cromosómicas que no son normales, esas anormalidades cromosómicas. Eso se puede hacer. De hecho, nosotros lo podríamos hacer en laboratorios de que tuviéramos los materiales y demás. Es muy largo, por eso pues uno no lo pone como práctica y es dispendioso y complicado, pero pues no es que sea, o sea, lo que voy es que es posible hacerlo en un laboratorio. Si ahorita nosotros nos extrajeran células de epiteliales o musculares o cualquier tipo de célula somática que, como bien lo decía Maricel, están asociadas con las células de los tejidos normales del cuerpo, menos las sexuales, porque ahí viene esa gran clasificación, células somáticas y células sexuales. Si nos hiciera una extracción, encontraríamos esto, ¿sí? O sea, cuando nosotros hiciéramos ese cariotipo, se encontraría este tipo de cromosomas, en donde tenemos los 23 pares, incluyendo los sexuales. Ojo que acá, cuando hablo de sexuales, en este caso hablo de los cromosomas, antes estaba hablando era de las células como tal, pero entonces encontraríamos esto, que como bien nos lo decía Michael, entonces acá vuelvo acá mis dibujitos, como bien lo decía Michael, una copia de estas viene del papá en el cromosoma 1 y otra vendría de la mamá. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo acá con otro color. Entonces, la roja sería el papá y la verde sería la mamá. Ese sería el cromosoma 1. Pero, ¿qué sucede? ¿Y por qué muchas veces nosotros vemos los cromosomas así? Me devuelvo acá a esta diapositiva. Profe, Ahí una está. pregunta. Sí, señora. O sea, entonces, ¿cuáles son las células sexuales? ¿Las que están abajo? ¿Quién ¿O habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Ana María? Ana María Martínez. Uy, Ana María, sí, de rato no te escuchaba. No, acuérdense que aquí estamos hablando de cromosomas. Las células sexuales son los gametos. Digo, los cromosomas, sí, profes. Lo que dijo Maricel, ¿cuáles son? No, lo que es Maricel son las células. Entonces, las células sexuales, se va a quitar esa para que no te confundas ahí, las células sexuales son todas las que están en nuestro cuerpo diferente a las gaméticas. Entonces ahí nos quedaría incluso más fácil determinar cuáles son las gaméticas. Las gaméticas son las células o sea, mejor dicho, en el caso de los hombres los espermatozoides y en el caso de las mujeres los óvulos, los que nosotros estamos produciendo como mujeres cada 8 días desde que no estemos en estado de embarazo.
esos óvulos se están produciendo y en ese caso esas son las células sexuales. En el caso de los hombres son los espermatozoides y no hay más. El resto son el resto de células, las células epiteliales, las células de los músculos, las células neuronales, las células, bueno, todas las células que tenemos en nuestro cuerpo, todo ese resto de células son las células de la sangre, las células, los glóbulos rojos, todos esos son células somáticas y las células sexuales son los espermatozoides y los óvulos en el caso de los seres humanos, pero pues cada organismo que tiene reproducción sexual, pues se le asigna un nombre específico a ese tipo de células sexuales, sino que pues para explicarlo lo podemos ver un poquito más fácil con el caso de los seres humanos y pues ya después uno puede empezar a particularizar si hay interés en conocer de ese tema. Entonces, bueno, me va a pasar esta diapositiva, ¿por qué? Porque sí, cuando nosotros tenemos un cariotipo normal, como este, tenemos entonces los cromosomas sexuales, o lo podríamos ver en este que también es más claro, tendríamos los cromosomas sexuales que serían X y Y, correspondería a un cariotipo del hombre, o XX si fuera de mujer. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Cuál es la importancia de esto que estoy hablando? Que cuando ellos entran en división celular, o sea, este sería el cariotipo, vuelvo y digo, de una célula que no está en división, de una célula somática que no está en división. Entonces, si a nosotros en este momento nos extrajeran una célula epitelial, veríamos un cariotipo así. Pero cuando ellas están en división, como por ejemplo cuando ustedes se cortan y las células empiezan a dividir, entonces estas células, estos cromosomas, ya no es dentro de esa célula, ya no estarían así, sino estarían dobles. Por eso era que yo les había pintado este cromosoma acá. Entonces, aquí este cromosoma, es que se me dañó la flechita de subir y no puedo subirlo. Listo, entonces, cuando ya está entonces en división, entonces ya lo veríamos de esta manera. ¿Por qué? Porque él primero se ha dividido el material genético, entonces de este cromosoma 1, que inicialmente nosotros lo teníamos individual, se generó una copia, que en este caso correspondería toda esa copia a la mamá, y esta otra copia a la del papá. Entonces, ¿qué sucedió? Y esperen que es que esos dibujos ya me quedan terribles acá. ¿Qué sucedió? Vamos a hacerlo acá para pintarlo un poquito más fácil, a ver si esto me deja salir. Acá, ¿alcanzan a ver mi presentación, chicos? ¿Siguen viendo ahí la diapositiva? Listo, entonces, vamos a hacerlo acá. ¿Qué sucede? Este cromosoma 1, que estaba normalito, ¿sí? Tenía una copia del papá y una copia de la mamá. Cuando hubo un cortón o una quemadura o algo y les dice, tiene que empezar a regenerar células. ¿Por qué? Porque se cortó, se le cayó un pedacito de piel. Todos en algún momento nos hemos cortado o todos en algún momento nos hemos raspado. Lo primero que hace, pues obviamente el cuerpo es generar un mecanismo de defensa que es evitar la infección, pero seguido de eso, el cuerpo inmediatamente empieza a regenerar las células. Por eso es que nosotros no tenemos un cortón eterno o no tenemos una herida abierta eterna, sino que ahí se empieza a regenerar, esa capa celular, esas nuevas células. Cuando esa información se da, entonces cada uno de los cromosomas, yo solamente lo voy a explicar con el cromosoma 1, pero eso sucede para cada uno de los cromosomas. Entonces, cada uno de estos cromosomas, es que lástima, no puede hacerlo. No puedo editar esto así como quisiera, pero, ay, ahora yo qué hice esta ya. Entonces, cada uno de estos cromosomas, mejor dicho, estoy hecha con desastre esto, la parte del papá que correspondería a esa cromátida, dentro de estas cromátidas hermanos que tenemos acá, esta cromátida se duplica ella misma y esta cromátida de la mamá también se duplica. Entonces, cuando eso sucede, vamos a quedar con un cromosoma que correspondería. Y ahora volvemos a quitar acá esto y volvemos a dibujar.
borrar todos los días, a ver, borrar todo esto, listo. Entonces, ya este cromosoma que se duplicó a sí mismo correspondería a la información del papá y este correspondería a la información de la mamá. Como lo decía Maricela, entonces, ¿qué va a suceder? Que lo que va a pasar es que esto se va a separar. Aquí por el centrómero, ese centrómero se va a separar y una cromática se va a ir para una parte de la célula, para un extremo y la otra para el otro. Que eso es lo que vamos a empezar a ver ahorita en mitosis y meiosis. Entonces ya no voy a hacer ahí mis dibujos feitos, sino que ya vamos a ver esas animaciones. Hasta ahí, ¿alguna duda de lo que hemos visto? Porque ya ahorita ya no voy a aclarar cromática y cromática hermana y cromosoma y tal, sino ya vamos a empezar a ver los procesos. ¿Alguna duda específica con respecto a eso? Profe, Señora. ahí digamos, en el X y Y, no tienen que ser el mismo, por ejemplo, el mismo brazo de largo. ¿En X y Y? Sí, porque ahí el Y está como más pequeñito que el No, X. esa es una parte interesante. Fíjate que esas son cosas que, bueno, ahí uno pasa por alto de explicarles, pero es importante verlo. Listo. ¿Quién habló? ¿Juliana o Juliet? Juliana, ¿cierto? Juliana, profe. Listo. Entonces, sí. No, mi amor, es otra cosa, otra fantasía. Entonces, Juliana, sí. Entonces, en todos los cromosomas, nosotros vemos que son del mismo tamaño. Entonces, el cromosoma 1 se unió con su cromátida hermana del mismo tamaño. Cuando están haciendo el apareamiento, es decir, cuando existe la fecundación, es decir, el papá aporta su espermatozoide, entonces el papá va a aportar esta cromátida y la mamá aporta esta cromátida, ¿cierto? Yo digo cromátida y cromátida, uso los dos términos porque se pueden usar los dos, entonces por eso no es que me esté equivocando, sino que cromátide y cromátida es lo mismo, entonces a veces los combino para que se acostumbren a eso. Entonces, el papá aporta su cromátida y la mamá aporta su cromátida y se unen y ahí se va a formar todo el individuo y así sucede para todos los cromosomas. Entonces ellos van a buscar su homólogo, ¿cierto? O sea, el de la mamá, o sea, cuando se reparte el material de papá y mamá van a quedar combinados ahí en esa nueva célula. Entonces lo que ellos van a empezar a hacer es buscar su compañero, el que se apareció. Entonces por eso el 1 no se va a unir con el 4, porque fíjense, el 1 es metacéntrico. Metacéntrico significa que el cromosoma está en el centro y que el brazo P es casi del mismo tamaño del brazo Q. Pero fíjense que acá el 4 es acrocéntrico. Ya tenemos un brazo más corto y el otro más largo. Entonces por eso el 1 no se va a unir con el 4 y son muy específicos en eso. Pero, ¿qué nos estaba diciendo Juliana? Si ustedes se dan cuenta, todos son igualitos, pero en X y Y no. X siempre va a ser más grande que Y, siempre, y van a tener esa conformación. De hecho, si ustedes se dan cuenta, no son ni siquiera del mismo tipo de cromosoma, son diferentes. En el caso de la mujer, que tenemos XX, serían esta X duplicada, ahí sí serían igualitos, pero en el caso del hombre no. Y ahí es donde vienen todas esas diferencias entre hombres y mujeres. Pero fíjense que a pesar de que son diferencias, pues obviamente notables, obviamente sí, porque nosotros tenemos eso que se llama dimorfismo sexual, es decir, que el hombre, el macho es diferente a la hembra, pero a pesar de eso, pues el resto sí es igual, pero lo que hace que seamos diferentes está acá. Entonces, si los dos cromosomas son diferentes, el Y tiene la característica de ser diferente y lo llaman Y porque pues es como una Y pues invertida, pero sí es como una especie de Y, la X pues porque es una X. Pero listo, muy bien por esa acotación, Juliana. Mientras yo abro la diapositiva y explico algunas cosas específicas, los escucho a ustedes con respecto a la mitosis y a meiosis, que alcanzaron a leer, que alcanzaron a entender, qué me quieren contar con respecto a eso. Mientras, ya aquí tengo la diapositiva abierta, pero para ponerles... Profe, es que hablando de los cromosomas, yo tengo una pregunta. En el caso de los abortos que son espontáneos, ¿los cromosomas tendrían algo que ver o no? En algunos casos, no en todos. Hay abortos que tienen que ver de pronto con cuestiones hormonales, o sea, eso depende, no se puede hablar de algo específico. Pero sí, algunos de ellos tienen que ver. Entonces,
por ejemplo, ay, esperen que es que aquí me están participando, me va a tocar, esperen ya un segundito, es que no sé, esto no es así tan sencillo de manejar. Por ejemplo, Maricel, en este tipo de casos, cuando nosotros vemos esta normalidad que, como tú misma lo has mencionado, puede ser numérica o estructural, en este caso es numérica. Estructural es más, por ejemplo, que un cromosoma, por ejemplo, tiene una patica más larga que la otra. Entonces, por ejemplo, acá cuando tenemos un cariotipo más normal como este, entonces el cromosoma 1, por ejemplo, tuvo una adición o una deleción, entonces resultó ser más corto de lo que era normalmente. A eso nos referimos con estructural. Pero cuando es numérica significa que hay un aumento en cromosomas en cada uno de los pares y este es, por ejemplo, un tipo de aborto. Sí, este es un organismo no viable, que cuando esto se da, simplemente ese organismo no puede existir. Ángel, ahora sí, a ver, porque es que ya este es el tercer intento es el vencido, Ángel, a ver. Pues, profe, la mitosis es un proceso de división celular que ocurre en el núcleo de las células eucariotas. Posteriormente a la duplicación del material genético en la interfase. Este proceso está presente tanto en los seres unicelulares como en los pluricelulares. También se le conoce como cariocinesis. En la mitosis, una célula diploide da origen a dos células diploides con la misma información genética. A la mitosis se le sigue el proceso de citoquinesis o citodieresis. Esto es la división del citoplasma para originar dos células hijas. Excelente. Dejémoslo ahí, Ángel. Muy Solo tenía bien. una cosita más, profe. Bueno, Una dale. cosita pequeña. La mitosis ocurre en las células somáticas indiferenciadas y las células pluripotenciales. Ya. Vuelve a decir eso, por favor, otra vez. Espera. La mitosis ocurre en las células somáticas indiferenciadas y las células pluripotenciales. Bueno, se nos fue, pero sí, lo que dijo Ángel fue que la mitosis sucede para el caso, por ejemplo, de nosotros como organismos diploides tendríamos solamente mitosis en células somáticas y meiosis en células sexuales. Pero vas a ir pensando, Ángel, o buscando o teniendo claro si en todos los organismos sucede así. Voy a bajarle la mano a Michael, que ya hoy ha participado bastante. Marge, Juliana, ya también la escuché. Bueno, o sea, voy a darle paso a los que normalmente no me participan para no dejarlos ahí en veremos. Y ya ahorita les doy el paso a ustedes. Ustedes entonces, Marge, Juliana y Juliet Tatiana, van pensando y van escuchando a sus compañeros para hacer participaciones adicionales a lo que ellos dicen. Entonces, Jensuri, o Jensi, ay, no vi quién era, Jensuri o Jensi, creo que era Jensuri. No, profe, yo, Jensuri. Eso, a ver, te escucho. Profe, pues el objetivo de la mitosis es la formación de tejidos, órganos, regeneración y permitir el crecimiento del individuo. Y de la meiosis es mantener constante el número de cromosomas en una especie. En la mitosis no hay variedad genética y en la meiosis sí hay variedad genética. ¿Cómo podría decir ahí? Se demora como ese procedimiento, en la mitosis se demora 1 hora y en la meiosis en el hombre dura más de 24 horas. 24 días, perdón. Días, ok, sí, yo sí iba a decir. Pero bueno, bien, escuchemos a Diana Carolina y las otras dos niñas, Juliana y Juliet, van pensando en cosas que de pronto no hayan dicho ellas. ¿Listo? Te escucho. Profe, la diferencia entre la mitosis y la meiosis es que pues la mitosis solo tiene una división. Sí, solo realiza una división de profase, metafase, anafase y telofase. Y Ajá. la meiosis hace pues 2 divisiones, la 1 y la 2, o sea, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y después la 2. Excelente, listo, muy bien. Jensi. Hola, profe, hola. Hola, Jensi.
Profe, bueno, como para complementar algo de lo que había dicho Jensuri, y bueno, y la compañera anterior, Carolina, la diferencia que hay también entre la mitosis y la meiosis. Ujú. Entonces dice que la mitosis siempre da lugar a que tiene células con el mismo número de cromosomas y además son idénticos a los de las células madre. Y que en el caso de la meiosis el número de cromosomas es la mitad que en las células madre y que además son diferentes. Excelente. Ya se ha producido que por la recombinación genética y que otra diferencia es que la mitosis da lugar a 2 células hijas y la meiosis a 4. Excelente, listo, muy bien, van teniendo esos datos ahí. Ahora sí, Marget Juliana. Profe, bueno, pues yo tenía que la mitosis es la división celular y la meiosis, mentiras, la meiosis es la división celular y la mitosis es la reproducción celular. Tenía que la mitosis produce 4 células hijas, que sería, bueno, que cada una lleva la mitad de material genético. Ay, y que, ¿qué? La mitad de los cromosomas de la célula madre ocurre con 2 divisiones nucleares y cada una por separado tiene diferentes fases, que es la profase 1, metafase 1, fase 1, telofase 1. Y la segunda división, que ya es la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Y que la mitosis, pues como ya había dicho, es la reproducción celular y que es así, salen con 2 células con la misma cantidad de información genética. Y ocurre, tiene la misma cantidad de cromosomas y pues ocurre con 4 diferentes fases, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Perfecto, muy bien, chicos. Listo. Ahí, bueno, me gustó que participaron más chicos, entonces muy bien, por esa parte vamos mejorando. Entonces, de pronto estos conceptos que ustedes de pronto trataron de manera más general en sus colegios, fíjense que de pronto se hace un poco más fácil la explicación. Entonces, vamos a seguir haciéndolo así participativo, que me gusta hacerlo de esa manera. Esperen que aquí alguien escribió. La meiosis es la encargada de la variabilidad genética, esa es la encargada de la evolución de las especies. Muy interesante ese dato del señor Picón. Y vamos a ponerle varios puntos de participación para que se siga motivando. Te va a poner 10 puntos de participación, Cristian, solo por haber hecho esa participación. 2, 4, 6, ¿qué? 2, 4, 6, 8, 10. Listo, para que sigas participando. Y ojo que eso va a ser bien importante. Eso que Cristian dijo, lo vamos a dejar ahí pendiente, si no lo alcanzamos a ver en esta clase, pero tenemos que hablar de eso. A ver, ¿quién me levantó la mano? Juliet, Tatiana y Ángel nuevamente. Entonces, primero Juliet y luego Ángel. Bueno, profe, lo mío ya es como para complementar y que, bueno, me pareció interesante que la mitosis, en la meiosis, la primera fase es la profase 1 y es la etapa más importante y la que más tiempo dura en algunos animales. Entonces, bueno, también tengo que en esa etapa los cromosomas homólogos se aparean y se observan en el microscopio las estructuras formadas denominadas tétradas. Y este apareamiento origina la característica más notable de la meiosis, que es el entrecruzamiento, y hace que podamos diferenciar la profase 1 de las 5 etapas siguientes. Entonces, la profase 1 se divide en el leptoteno, el cigoteno, el paquetino, el diploteno y la meiosis. Excelente, listo, muy bien. Ahí son 2 cosas supremamente importantes, lo que dijo Cristian y lo que ahorita Juliet Tatiana nos está diciendo con respecto a la hibridación, que más específicamente nosotros lo conocemos como entrecruzamiento y que es lo que realmente nos hace diferentes
entre nosotros y de muchos otros organismos. Listo, Ángel, te escucho. Me encanta y me hace muy feliz cuando Eh, participan, chicos. Muy bien. Profe, respecto a lo que ahorita me preguntaste, no sé si esto lo responde esa pregunta, pero pues encontré que en las células animales la citocinesis se realiza por estrangulación. La célula se va estrechando por el centro hasta que al final se separan dos. Pero en las células de las plantas se realiza por tabicación. Es Ujú, decir, las células sí ya se construyen una nueva región de pared celular que dividirá la una de la otra, dejando puentes de citoplasma. O sea, ujú. como me habías preguntado si era igual en todos los organismos. Algo así me habías Sí, preguntado. ok, ok, listo. Eso es de manera general, ¿no? De manera general, pero esa, listo, ok, esa respuesta está bien, pero también a lo que iba con la pregunta que te hice, es que fíjense que, o sea, tú mencionabas era esto de la mitosis se lleva a cabo solo en células somáticas y la meiosis en células sexuales. Entonces, la pregunta va aún más atrás, más general. Cuando nosotros hablamos de eso, entonces, ¿qué sucede con los organismos que no tienen reproducción sexual? Ahí la dejamos planteada otra vez para que la sigan pensando. Esperen que alguien me escribió por acá. Gracias, profe, es que no tengo audio. Listo, Cristian, no, lo importante es que estés ahí en la jugada. Muy bien. Listo. Entonces, me lanzo con otra pregunta. Me lanzo con otra pregunta. Ahí, por ejemplo, ustedes ven mi cuadrito, el que yo abrí acá, el que dice participantes. ¿Lo están viendo o no? ¿O sí? Ah, bueno, ok. No, profe. Bien, No, bien, bien. profe. Bien, entonces, esto, ¿alguien sabe qué es esto? Esta diapositiva que les tengo ahí proyectada. Sobre, sobre la mitosis. Más o menos, sí. ¿Han escuchado hablar del ciclo celular? A veces nosotros creemos que el ciclo celular es la misma división celular o es la misma mitosis. Vamos a ver que no. ¿Nadie sabe de esto que les estoy hablando? Maricel. Pues el ciclo celular no es como el orden y la duración en la que se reproducen o se hace, bueno, la división celular de cada uno de estos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre mitosis y ciclo celular? A ver, acá algunos están levantando la manito. Maricel, ya la escuchamos. Jensi. Jensi. Profe. Bueno, pues acerca del ciclo celular de la mitosis. Em, Dice que una célula comienza a dividirse y pues que esta es la interfase. Las células deben estar dividiéndose constantemente, ya que hay 2 trillones de divisiones celulares en el cuerpo pues todos los días, pero pues que en realidad cada célula pasa la mayor parte de su tiempo en la interfase. Y la interfase es el periodo cuando una célula se está preparando para dividirse y comienza el ciclo celular. Durante este tiempo, las células reúnen los nutrientes, la energía y la célula madre también está haciendo una copia de su ADN para compartir igualmente entre todas las 2 células hijas. Listo, muy bien, Jensi. Entonces, según eso que nos acaba de mencionar Jensi con su participación, cuando nosotros hablamos del ciclo celular, entonces aquí es una parte importante que de pronto algunos lo vieron en el colegio, de pronto otros no. Entonces, para muchos será recordar, para otros será aprender. Entonces, el ciclo celular, como su nombre lo indica, es un ciclo, es decir, inicia con unas etapas, hace otras, termina obviamente con otras y vuelve y lo repite, y vuelve y lo repite. Dentro del ciclo está la mitosis, es decir, una de las fases del ciclo es la mitosis. Normalmente nosotros hablamos de ciclo celular, sobre todo para dentro o sea, dentro de esa división celular para mitosis, es decir, asociamos el ciclo celular con la mitosis. Esperen que
me toca ir leyendo porque aquí me aparecen notificaciones, dice, una es para el crecimiento de la célula y otra para la separación, ¿no? El crecimiento, a ver, ok, listo, sí, bien, Cristian, muy bien. Hoy esas participaciones de Cristian están buenas. Esto que Cristian me está queriendo decir ahí, nos está diciendo en el chat, ya le voy a dar el paso a Marget Juliana. Pero entonces lo que Cristian nos está diciendo es que sí, hay una parte dentro de ese ciclo que va específicamente en esta G1 que es para el crecimiento celular. Entonces, como lo decía Jensi, todo este ciclo sirve para la preparación de la célula, para que la célula pueda llevar a cabo la división. Que la división celular, como lo decía Cristian, está dada es acá en la mitosis. Entonces, todo este proceso es preparación de la célula y del material genético para llevar a cabo la división. Te escucho, Juliana, y luego Juliet Tatiana. No, profe, pues sí, lo mismo, o sea, que yo tenía entendido que el ciclo celular era como un tipo de etapas donde da como un tipo de lugar, por decirlo así, dentro de la célula durante su crecimiento y su división. Pues eso era como lo que tenía entendido. Ok, Juliet Tatiana. Bueno, profe, yo tengo que en el ciclo celular hay 4 fases, que la fase G1 es la del crecimiento celular, la fase S es donde el material... Espérame un segundito, entonces, ojo con eso, que ya que Juliet Tatiana nos está dando la explicación de eso para yo no tener que volver a explicar, mientras ella lo va mencionando y lo va explicando, yo lo voy señalando acá, ¿listo? Entonces, vuélvelo a decir. Bueno, profe, en la fase G1 se da el crecimiento celular. En la fase S es en la cual el material hereditario se duplica. En la fase G2 es donde se prepara para la división celular, que también implica síntesis de determinados componentes celulares. Y en la fase M corresponde a las etapas de la división celular y concluye con la citocinesis y la formación de 2 células hijas. Excelente. No tengo que repetir todo eso porque ahí Juliet nos ayudó totalmente con eso. ¿Qué tengo que decir adicional a esto? Que en la fase G2 no solamente es preparación, sino que, o más bien, esa preparación consiste en el superenrollamiento, en la supercondensación. ¿Se acuerdan que en las clases pasadas estábamos viendo cómo el ADN se condensaba con ayuda de esas proteínas que llamábamos las histonas? ¿Se acuerdan que esas histonas servían como ese tubino alrededor del cual el ADN se iba a ir enrollando, iba formando unas estructuras que se llamaban los nucleosomas, solenoides, posterior a eso la cromatina? Por eso cuando Michael corrigió a una de sus compañeras que decía la cromatina y le dijo no, es la cromátida, es muy importante diferenciar entre la cromatina porque la cromatina es una fibra que se forma aquí me sale esto, qué pena, es que ahí estoy, es más fácil, pero ¿por qué como que pareciera que uno de ustedes me hiciera aparecer la lista de participantes? Porque yo no hago nada y de un momento a otro me aparece acá, ¿no son ustedes los que hacen eso? Bueno, no nos distraigamos, porque íbamos súper bien, y después nos distraemos y yo vengo hablando de otras cosas y no hablamos de lo que es. Entonces, en esta fase es cuando sucede ese proceso que nosotros veíamos de ese superenrollamiento, de ese empaquetamiento, que se acuerdan que era cuando decíamos, uy, ese ADN es larguísimo, y que hoy no está Luigi Juan Pablo, pero decíamos, a Luigi Juan Pablo, si lo sacrificáramos, iríamos hasta el sol y volveríamos con solamente el ADN de todas las células de él o de cualquier persona, de cualquier ser humano. ¿Se acuerdan que de todo eso era lo que hablábamos? Y ese ADN en estas fases no está súper enrollado. Acuérdense que cuando está súper enrollado es cuando tiene esa formita de X, de resto él está en hebritas sueltas en el núcleo. Entonces ahí pues sueltas entre comillas porque pues de todas maneras si está totalmente suelto no cabría todo eso ahí. Entonces tiene enrollamiento pero no el súper enrollamiento. Entonces es en esta fase G2 donde se lleva a cabo ese súper enrollamiento. Estas diapositivas, estas gráficas están en inglés, pero acá lo que dice es súper enrollamiento o condensación
del ADN súper enrollado, y por eso Juliet nos hablaba de la preparación, porque toda la maquinaria de la mitosis se ensambla. Entonces aquí está el ensamblaje de toda esta maquinaria que vamos a utilizar acá. Entonces la mitosis como tal es la división. Entonces, como lo decía Cristian, todo esto sería la parte de preparación y crecimiento. G1 sería específicamente la fase de crecimiento. Ese viene del nombre de síntesis de ADN, que es la replicación del ADN, y acá vendría la división. Listo, por ahí unas manitas levantadas. Maricela y Ana Carolina, a ver, las escucho. Profe, yo tengo una pregunta. ¿El ciclo celular lo podemos relacionar, por decir así, con el ciclo de vida de las células? Sí, no, a ver, espérate, 2, 4, 6, 8, listo. Sí, no, Maricel, ¿por qué? Porque obviamente las células se tienen que reproducir cuando otras células mueren. Entonces, normalmente, por ejemplo, ustedes han dado cuenta que en su piel, por ejemplo, a veces le salen como escamitas, o así nosotros no lo veamos. De hecho, esas escamas nosotros las estamos botando casi a diario, y de esas escamas ahí, dato curioso, son de las que se alimentan, esas células muertas son de las que se alimentan los ácaros que duermen en nuestras camas, y que por más que nosotros queramos eliminarlos, pues sí, obviamente la C o algunos productos que los ayudan a matar, pues sí nos ayudan en eso, pero realmente nosotros convivimos con los ácaros todo el tiempo. Y los ácaros viven de esas células muertas que nosotros estamos botando a diario de nuestro cuerpo. Entonces, esas células muertas, esas células que han muerto, pues obviamente tienen que ser reemplazadas. Entonces, cuando una célula muere, tiene que aparecer una célula nueva, pero específicamente este ciclo celular no es el ciclo de vida de la célula. Este ciclo celular, nosotros nos referimos específicamente cuando las células entran en división. ¿Listo, Maricel? Entonces, ese ciclo celular o ciclo es cuando tienen que entrar en división. ¿Cuándo entran en división? Cuando se tienen que volver a reproducir, como el caso de las células epiteliales. Uno siempre habla de células epiteliales porque es el ejemplo más fácil de poner, pero por ejemplo, en todo nuestro cuerpo siempre van a haber divisiones celulares. Diana Carolina, y ya miro quién me está escribiendo. Esto se me está cayendo Ay, no, toda la profe, es presentación. que se me olvidó bajarla porque iba a decir que en la fase G2 era cuando se organizaba y se condensaba el material genético. Entonces, cuando lo dijiste, ya se me olvidó bajarla. Ah, ok, listo, no, igual está bien, está muy bien, y si hay que repetir así yo ya lo haya dicho, no importa. A mí es a la que no me gusta casi repetir información, sobre todo de cosas que ya he dicho en clase. Por ejemplo, ayer le comentaba yo a Lina eso, que no les había contestado yo ni a María Paula ni a Lina esa pregunta que me hicieron en el chat, porque es que desde el principio de corte ya a ustedes les había dicho que todos los trabajos, sin excepción, este corte ustedes lo trabajan como quisieran. Si los quieren presentar individual, perfecto. Si los quieren presentar en grupo, perfecto. Si quieren hacerse todos en un grupo, no hay problema. Lo importante es que me los marquen bien. Entonces, por eso, pues, ya esas preguntas no son válidas. Sea el taller que sea, a no ser, por ejemplo, pues los foros y eso. Pero incluso si usted en el foro quiere decir, mira, profe, armamos esta respuesta de foro entre 5, pues me dicen ahí en el foro y listo, no hay lío. Sí, pero todos los trabajos los pueden hacer, hasta las flashcards y todos esos trabajos así que están por ahí. Si quieren decir que lo hicieron en grupo, no hay problema, ¿listo? Bueno, por eso es que eso no. Pero el resto, este tipo de información de Ana Carolina, si yo ya lo dije y lo quieres repetir, no hay problema, eso está muy bien. Listo, ok, continuamos entonces, continuamos con diapositivas. Esto es súper importante que lo sepan, en qué ocurre en cada una de esas fases del ciclo, ¿listo? Listo, acá ¿qué sucede? ¿Quién me explica esta diapositiva? Está en inglés, pero con las gráficas nosotros podemos entenderlo. ¿Quién me la explica ahí? Por 10 punticos. Michael, Sí. solo con que digas, ya sé que eres tú, Michael, ya te reconozco hasta tus sonidos. La replicación de la de como está explicando ahorita, ¿no? Ujú. Y sí, se dividen las células, se dividen las cromátidas para formar, bueno, para replicar los nuevos cromosomas, ¿no? Ujú. Bueno, sí. Eso es para Eso. dar lugar a células hijas exactas con la misma Ujú. información. Listo.
pensé que ibas a decir algo más, entonces ya que no lo dijiste, hago la pregunta. Es que Michael empezó a decir, eso es para dar lugar a, entonces aquí es donde viene la pregunta. ¿Para qué hace la célula esto? Ya él nos dijo, listo, para tener células idénticas exactas, pero ¿por qué? Más bien, ¿por qué la célula hace eso? Sí, porque al principio lo único que corrijo a Michael, por si de pronto alguien, 2, 4, por si de pronto alguien se dejó guiar solamente de eso, Michael dijo es la división celular, no, pero después lo corrigió, ¿no? Pero por si de pronto alguien se quedó con esa información, él lo corrigió, pero pues yo lo recalco, ¿no? Replicación o duplicación, replicación o duplicación es lo mismo para este caso. Copia, también podríamos hablar, replicación, copiar, duplicar. No es muy útil la palabra, pero sirve también clonar, pero pues no la metemos acá porque pues la clonación dentro de biología tiene su concepto independiente, pero es generar una copia idéntica a esto. Maricel, que me levantaste la manito, a ver. Pues lo hacen para, o sea, tienen las cromátidas que se suponen que son iguales y las copian pues para pasárselas a a otras células. Exactamente. Entonces, como la intención de ellos, o sea, ahorita estaba buscando y me empujó un poquito y buscando un meme que juré haberlo guardado y parece que no lo guardé, de un chico que decía, ¿cómo así que la división celular es una multiplicación? O sea, acá la matemática no sirve, ¿qué es lo que sucede? Sí, en efecto, las células se dividen y para dividirse tienen que multiplicar su material, porque pues obviamente si se dividen, pues obviamente es repartir, como nos lo explicaba siempre la matemática. Las células cuando algo se divide es porque están repartiendo esa cantidad original que tienen. Sí, lo van a hacer, pero entonces para que el resultado, como muchos de ustedes lo mencionaban ahorita, que cuando yo pregunté lo de las generalidades de las células, de la mitosis, perdón, ustedes decían, el resultado de la mitosis es 4 células hijas, pero con idéntico material, para que las 2 células hijas en la mitosis, perdón, para que esas 2 células hijas de la mitosis tengan exactamente el mismo material, pues claramente tiene que haber una copia exacta de ese material. Listo, muy bien, vamos súper, vamos súper. Esta no, porque esa toca explicar toda esta. ¿Quién explica la profase? Entonces vamos a empezar a ver ahí las diferentes fases de la mitosis. ¿Quién me explica la profase? ¿En qué consiste esa profase? Bueno, mientras ustedes van preparando su respuesta, hago yo la introducción. Listo, lo que ustedes han dicho está totalmente válido en la mitosis, entonces lo que se busca es dividir la célula para que existan 2 células hijas. Yo siempre hago esta misma aclaración cuando empiezo a explicar mitosis. El sentido de la mitosis o el objetivo o el hecho de que exista la mitosis principalmente consiste en que yo pueda tener células idénticas a la original. Ustedes se imaginan si nosotros, ya por ahí alguien lo había dicho, se hacen las células somáticas, son las que hacen las células somáticas. Ustedes se imaginan donde la información no fuera idéntica, ¿qué sucedería cuando la piel se tiene que replicar a sí misma? O sea, las células de la piel tienen que empezarse a replicar. Si ellas no terminan con exactamente la misma información, pues gravísimo, gravísimo, porque entonces no tendríamos el mismo tipo de células y ya no nos crecería piel, sino nos crecería cualquier otra cosa. Entonces ahí es donde viene eso. Entonces, ya ahorita les doy la palabra, creo que hay alguien, Margie está levantando la mano, pero hago la introducción para que ustedes ahí me empiecen a colaborar y empiecen a interactuar conmigo en la explicación de esto. La mitosis, entonces, al final se tienen 2 células hijas idénticas a la mamá, por eso podemos hablar de una clonación, aunque no es el término más correcto, sino para que ustedes vean que es idéntico, o sea, el material genético y toda la célula es idéntica a la original. Y en segundo lugar, aparte de que se generan células idénticas, 2 células idénticas, pues como ya lo han mencionado ustedes, se lleva a cabo solamente en células somáticas. Entonces aquí está la razón de ser. Pero cuando yo le decía a Ángel, listo Ángel, vas a consultar o vas a estar leyendo qué sucede con los organismos que no tienen reproducción sexual, sino los que se llevan a cabo la reproducción asexual. Este es el mecanismo que utilizan
los organismos con reproducción asexual. Entonces, la mitosis sirve en organismos diploides con reproducción sexual para reproducir las células somáticas, pero en los organismos que tienen reproducción asexual, este es el mecanismo de reproducción que ellos utilizan. Entonces, este es el mecanismo que utilizan, por ejemplo, las bacterias o los protozoos para poder reproducirse, para poder llevar a cabo. Jensi nos decía algo muy importante, y se me olvidó, lo tuve en mente y se me olvidó. Entonces, más bien los dejo hablar, porque se me olvidó lo que iba a decir. Jensi nos dijo algo muy importante, lo tenía en mente y ya la edad, chicos, ya es cuestiones de la vejez. Entonces, escuchemos a gente joven. Marget Juliana, te escucho, y luego Jensuri, perdón. Bueno, profe, creo que la profase, según tengo entendido, es cuando digamos que, bueno, el lustro cromático se empieza a formar fuera del núcleo y creo que se desplaza hacia los polos y pues ya los cromosomas empiezan como No, te estás yendo con todas las fases en una, no. Esperen un segundito. A ver, para ubicarnos. Entonces, no se les olvide. Primero se agranda la célula, luego se duplica el material genético, luego se condensa y nos lanzamos de una a la profase. Entonces, para que no se les olvide, estamos acá para no repetir esto y demás. Ven que me están chateando y me están levantando mano y necesito ver. Geraldine. A ver, Geraldine López nos dice, la profase es la primera fase de la mitosis y de la meiosis, correcto, se produce la condensación de todo el material genético, no, eso se produce se está produciendo antes de, bueno, aunque sí, o sea, sí, en la profase se termina de condensar, en la G2 empieza esa condensación y en la profase se termina de condensar, entonces sí, normalmente existe en forma de cromatina condensada dentro de una estructura altamente ordenada, muy bien, listo. ¿Quiénes han levantado la manito por acá? Jensuri, y luego Juliet Tatiana, Jensi, vamos en ese orden que me aparece acá, me aparece en el siguiente orden. Jensuri, Juliet, Jensi, Lina y Michael, ¿listo? Igual acá no se me pierde el orden, pero para que lo tengan en cuenta. Jensuri. Profe, pues yo tenía pues más o menos lo mismo que Geraldine, pero pues bueno, pues voy a agregar algo, pues dice que en la mitosis la profase dura aproximadamente el 40% de tiempo de total de la mitosis, del proceso de la mitosis. Excelente. En la meiosis, la profase 1 se subdivide en leptóteno. Espérame ahí. Vamos a concentrarnos solo en mitosis. Meiosis la vamos a ver en la siguiente clase, pero ahorita para terminar, solo mitosis. ¿Listo? Muy bien, Jensuri. Ay, esperen que yo no puse esos puntos de Jensuri. Listo. El que dije ahí ahorita para no abrir allá. Profe, ¿puedo agregar algo? Qué pena. A ver. Bueno, pues en esto se implica una serie de cambios tanto morfológicos como en el estado físico, químico de la célula. Esta etapa de la meiosis típica se puede observar utilizando técnicas inmunocitoquímicas y una serie de anticuerpos en donde ocurren unos cambios intracelulares. Excelente, listo. ¿Sigo o pues dejo así, profe? Bueno, termina esa idea para no cortarte ahí. Desorganización y reorganización del citoesqueleto, dispersión de la actina y miosina por toda la célula, fragmentación y reorganización de los microtúbulos con el fin de formar el uso acromático. Ok, listo, perfecto. Vamos a ver, como ya estuvo completa eso de la profase, Juliet, ¿tienes algo nuevo que decir o nos pasamos de una a la siguiente fase? Porque nos quedamos en la profase y la profase básicamente, ¿qué nos dice? Se termina la condensación de los cromosomas, es decir, para que queden en esta forma súper condensados. Y no sé si ya lo han mencionado, pero esto es súper importante, que el núcleo y la membrana, que es y la membrana nuclear empiezan a desaparecer. Y empieza la síntesis del uso mitótico, pero empieza, ¿no? Hasta ahora empieza esa síntesis. Entonces, más bien pasamos a la siguiente. Juliet, cuéntanos de la siguiente fase, la metafase. Bueno, profe, la metafase
yo tengo que es igual en animales y en vegetales. En la metafase los cromosomas son perfectamente visibles y están anclados y alineados en el ecuador de la célula gracias a los microtúbulos. La envoltura nuclear ha desaparecido completamente y los microtúbulos siguen migrando hacia los polos de la célula. También ya se distinguen perfectamente los tres tipos de microtúbulos que forman el uso mitótico. Los microtúbulos astrales que salen de los microtúbulos hacia los polos, los microtúbulos interpolares que atraviesan toda la célula y los microtúbulos cinetocóricos que anclan hacia los cromosomas, perdón. Excelente, muy bien, muy completa. Jensi, ¿algo nuevo que decir para alguna de esas dos? Profe, pues parecido, pero bueno, yo tengo que los cromosomas se alinean en la placa metafásica Que es el y, mismo plano ecuatorial, muy bien, pero es bueno mencionar esos términos diferentes. Gracias. Sí, sigue. y dice también que en la metafase el uso ha capturado todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula, listos para dividirse. Todos los cromosomas se alinean en la placa metafásica, que no es una estructura física, sino solo un término para el plano donde se alinean los cromosomas. Eso también es bien Yo también, importante, ¿no? Porque a veces esas aclaraciones son buenas, porque si de pronto alguna vez sí un estudiante de hecho me hizo esa pregunta, ¿y qué pasa después con la placa metafásica? No es que sea una estructura, sino como lo dice Jensi, es como un punto de referencia. Listo, muy bien, sigue. en esta etapa dice que los cinetocoros de cada cromosoma deben unirse a los microtúbulos y de los polos opuestos del uso. Listo, esto es lo que estamos viendo acá, microtúbulos. Estos son estas linecitas en sí es lo que en últimas es el uso acromático y estos microtúbulos generan, estos centriolos, no sé si ahorita señalé estos como microtúbulos, perdón si me equivoqué ahí, estos son los centriolos y estos microtúbulos son los que van a ir como a ensartarse o a insertarse con el centrómero. Listo. Sí, podemos ir avanzando en etapas mejor. Luis Gustavo, que no te hemos escuchado. O sea, si ustedes me dicen, no, listo, profe, ya pasemos a la otra y de pronto a algunos le quedó pendiente, van diciendo las cosas pendientes, pero podemos ir avanzando. Luis Gustavo Gaona, muy bien, te escucho. No, profe, es que ya dijeron lo que yo iba a decir, entonces, pues, si alguien tiene más y si no, pues a la otra. Perfecto, listo. Marget, Juliana, nuevamente. O si hay algo, porque esta básicamente Jensi lo dijo ya todo, si quieres pasamos ya a la Pues, anafase. Profe, Listo. Ahí ya está. bueno, pues yo tengo que la anafase, profe, es, espérame, la anafase dice que comienza por los centrómeros duplicados de cada par de cromosomas, de cromatías hermanas, se separan y pues los nuevos cromosomas hermanas se van moviendo hacia los polos opuestos de cada célula debido a la acción del uso. Y dice que al final de la anafase, un juego completo de cromosomas se agrupa en cada polo de célula y que tienen como una forma de V's y J's. Que ahí lo vemos en esa grafiquita. Ojo con esto, que es importantísimo que yo les haga esta aclaración. En todas estas gráficas y en la mayoría de gráficas que ustedes ven, y eso es súper importante porque para mí las gráficas son las que más generan confusiones, si no se aclara eso desde el principio en el entendimiento de estas temáticas. Acá se está mostrando solamente cómo se divide un cromosoma. Acuérdense que este cromosoma puede ser la duplicación de la cromática del cromosoma paterno o del materno, pero así como sucede con uno de ellos, está sucediendo con el otro, porque si no, pues imagínense, va a separarse esta información y se va a generar nueva información y quedaría solamente la de uno de los papás. Entonces acá está mostrando cromosoma 1, 2, 3 y 4,
pero solamente de uno de los progenitores, ¿no? De la copia de uno de los originales. Listo, Jensuri, luego Maricel, mire que ahí están súper activos, entonces ustedes me van diciendo si de qué etapa van a hablar, pero ya podemos ir avanzando. ¿Alguno de ustedes quiere mencionar algo también con anafase? Profe, yo, Jensure, Ujú. pues en esta etapa al finalizar, pues también se desactiva la securina, o sea, la proteína hibridadora de la proteasa conocida como separasa, que es Espera, que la- esa información sí ya no es tan común, entonces dame los nombres de las proteínas de espacio y la función. Vuélveme a decir esa información porque eso sí se sale de lo típico. Muy bien. desactiva la securina, que Sí, es la proteína inhibidora, inhibidora de la inhibidora. proteasa conocida como separasa. Y pues Ok. esto es la responsable, esta proteína es la responsable de mantener las cromatías unidas. Ok, Entonces, pues al momento de separación, pues esta también se desactiva, pues para poder hacer esta separación. ok, eso es bien importante y eso sí es totalmente nuevo y si ustedes quieren llegar a ese nivel de especificidad de la información es maravilloso porque, digamos, en el colegio, acá pues bueno, de manera general vamos a ver qué sucede en cada una de las etapas. Si ustedes se dan cuenta, tampoco yo me pongo a mencionarles así como cosas muy profundas de esas etapas, pero por ejemplo, eso que está diciendo Jensuri es supremamente importante porque nos está llevando ya a otro nivel, a ver qué proteínas y qué enzimas específicamente, porque estas proteínas que ella nos está mencionando acá son enzimas, qué enzimas están actuando en este punto. Entonces, tenemos acá una cosa muy importante que nos están diciendo y es, acá cuando está así, el centrómero es el que las une, pero resulta que en este centrómero, a la vez de que está el centrómero, hay una proteína que se llama la proteasa, que es la que va a permitir que estas dos cromátidas se unan. Entonces, esto no es solamente, llegó el microtúbulo, que lo produjo el centriolo y la separó y ya, listo, o sea, chao centrómero y ya. No, eso no es tan, ¡ay, Dios mío, ya es la una! Eso no es tan sencillo como parece. Entonces llega la proteasa y hace eso, listo. Vamos a hacer lo siguiente, me disculpo con los chicos que no los dejo participar. Después de que yo diga Ángel, Maricel y Jensi, si tienen algo diferente que decir, lo dicen, pero para terminar ya nos falta solamente una fase más. Entonces, sí, acá efectivamente, como sus compañeros lo estaban mencionando, las cromátidas que ya se han separado gracias a esa acción y gracias, Jensuri, por ese dato, de esa enzima que se llama la securina o una proteína, en este caso es una proteína que va a inhibir a la proteasa, es decir, que no va a permitir la acción de la proteasa, se permite la separación de las cromátidas. Una cromatida se da al polo norte, la otra cromatida se da al polo sur, que es como lo vemos acá. Por eso se ven las cromátidas de cada uno de los 4 cromosomas que representa este dibujito separadas, unas al norte, otras al sur, anafase. Esta también se alcanza a ver muy bien en si nosotros tuviéramos laboratorios, a propósito, mañana tenemos laboratorios, yo creo que en el transcurso del día les envío la guía de esto. Y la telofase finalmente, pues ya como tal, las cromátidas van a estar completamente separadas, van a empezar su duplicación, si ustedes se dan cuenta, acá ya empieza la duplicación de esas cromátidas, entonces tenemos acá, bueno, acá todavía no lo representa, pero sí lo que nos empieza a representar es la formación nuevamente de ese centrómero. Pues ¿para qué se va a formar el centrómero? Porque cuando este se duplique, el material pues va a estar duplicado y se va a tener que formar con su otra cromática, empieza a desaparecer el uso mitótico o uso acromático, y finalmente se lleva a cabo la citoquinesis. Entonces, en este caso, para esta diapositiva, no hacen diferenciación entre telofase y citoquinesis o citocinesis, que se puede mencionar de las dos formas, pero sí sucede acá. Entonces, primero una separación del citoplasma, que es lo que nosotros... bueno, acá vuelve a aparecer la envoltura nuclear y el nucleolo. Acordémonos que el nucleolo es el que tiene los RNA ribosomales que van a también ayudar y se van a formar acá los ribosomas.
se forma la envoltura nuclear nuevamente y se lleva a cabo la citocinesis o citoquinesis, separación de las dos células hijas. Entonces, acá tenemos el resultado de la mitosis. Como tal, mira Ángel, eso era lo que tú mencionabas. Acá se forma esta estructura, me parece que tú la nombraste con otro nombre, pero se forma acá, espera, que es que aquí... es que acá doy otro nombre y me parece que Ángel. Bueno, acá se habla de constricción. Pensé que tenía otro nombre asignado, pero creo que tú sí nos dijiste un nombre específico para esta constricción, que esta constricción significa como esta cinturita que se empieza a formar esta sigue siendo la célula original, ¿no? Acuérdense que o sea, todo el material, el citoplasma que está acá es de la célula original, pero ¿qué empieza a ver? Entonces, empieza a como un agrandamiento en el G1, esa célula, entonces es una célula grandotota. De hecho, ustedes lo pueden ver cuando nosotros vemos la división celular en el laboratorio, se ven unas células más grandes y ahí esas uno sabe que están entrando en división celular. Y esta célula, entonces empieza a tener acá como esta formación de esta cinturita para poder separarlas en dos células. Entonces, ¿No es perdóname un algo segundo. como de estrangulación? Estrangulación o constricción. Sí, señor, exactamente. Todas era esa palabra, estrangulación. Entonces, esto es para las células animales. Acá, dato también curioso, a veces uno dice, son dos células nuevas, y como que uno dice, nuevo citoplasma, nuevo todo. Ojo que acá, tanto el citoplasma de estas células nuevas hijas, vienen de la mamá, vienen de la mamá. Obviamente, pues se va a tener que multiplicar ese material y se van a producir pues todas el material componente del citoplasma, pero todo esto es el citoplasma viejito que ha sido duplicado. Y en las células animales, como nos lo había mencionado Ángel, se forma este tabique, entonces se lleva a cabo ese proceso de tabicación. ¿Fue que tú nos dijiste, Ángel? Sí, señora. Exactamente, entonces se forma ese proceso en que se va a formar un tabique, una estructura como adicional que va a ayudar en la formación de la pared celular. Listo, chicos. Tarea que es básicamente, o sea, no tarea. Dime, ¿alguien iba a preguntar algo? Yo, Maricel. Maricel. Tengo dos dudas. Digamos, en la división celular en plantas, ¿vendría siendo igual o parecida? Igualita. No, igualita. ¿Igual? La única diferencia es esta. Y pues obviamente, pues que como estamos hablando de la división de organelos, la planta tiene, las células de la planta, las células vegetales tienen unos organelos diferentes como el cloroplasto, entonces esa sería como la única diferencia, que hay una duplicación también de esos organelos que son diferentes, pero o no tanto duplicación, porque los organelos no se duplican, sino ahí lo que sucede con los organelos es que vuelven y se forman, algunos de los que no se han podido pasar en cantidades exactas, algunos vuelven y se forman, pero es idéntica, Maricel. Y, profe, ¿hay alguna anomalía que no permita que las células formen, mejor dicho, el proceso completo o se queden en solo una fase? Excelente pregunta esa, Maricel, se hace buenas preguntas. Y me dejas pensando, espérate a ver. A ver, tu pregunta es si, por ejemplo, existe alguna enfermedad bueno, pues tenemos una conocidísima, pero que es el cáncer. Justamente la cuestión del cáncer es que hay una información genética que empieza a sobreproducir la cantidad de células. Por eso es que se forman los tumores y por eso es que la primera señal del cáncer es la aparición de un tumor, que acuérdense que no todos los tumores son cancerígenos, pero lo primero que le dicen a uno cuando se presenta un tumor es vaya y hágase una biopsia porque ese tumor puede ser cancerígeno. ¿Qué es el tumor? Pues que hay unos procesos en el ciclo celular, entonces me devuelvo esta diapositiva, pero hasta quitar todos. Bueno, esa primera que les mostré de ciclo celular, en esta, entonces esto se produce súper exagerado, entonces este ciclo no solamente se lleva a cabo de manera normal, sino se lleva a cabo de manera exagerada y ese es el cáncer. Enfermedades que de pronto queden como a mitad del ciclo, o sea, que digamos lleguen a metafase y no, pensaría yo que como tal no una enfermedad, pero sí sabes de pronto qué se puede asociar ahí,
con sustancias químicas que puedan de pronto inhibir el ciclo. Entonces puede empezar el ciclo celular y alguna sustancia química, por ejemplo el cigarrillo, cosas así, puede, digamos, inhibir el ciclo celular y no permitir que exista el crecimiento. Pero que yo tenga el dato ahorita presente alguna enfermedad que está asociada con eso, no, si existe, no lo conozco. Ahí sí pecaría yo por ignorancia y no me pongo a inventarte cosas, porque pueda que suceda, pero pueda que no. La telofase, Gracias. no, a ti, Maricel, por esas preguntas buenas. La telofase, las cromátidas llegan a los polos opuestos de la célula. Bueno, Lisa, y Cristian nos está dando más información. Pongámosle otro punto acá. Entonces, no, como tal no es tarea, o sea, no significa que les voy a calificar o algo, pero sí lo hablo de tarea para que se metan en la cabeza que la profesora les dejó trabajo y es muchísimos y la gran mayoría ya han avanzado en esto, ya han leído sobre mitosis y meiosis, entonces lo único que tendrán que hacer es repasar. Pero de pronto los chicos que no hayan leído sobre meiosis, como en la siguiente clase vamos a ver meiosis, entonces leer sobre meiosis y hacer la clase así de participativa. ¿Sí? Hoy participaron bastante y los felicito y como siempre eso hace que las clases sean más dinámicas. Entonces, gracias por eso, chicos, y más bien así, que surjan las clases así, que ustedes ya tengan los conocimientos básicos y más bien surjan preguntas o participaciones bien diferentes y un poquito más complejas, ¿sí? O sea, por ejemplo, esa participación de Jensuri me encantó, las preguntas o sea, las participaciones de todos estuvieron muy buenas, estuvieron a un muy buen nivel, de manera general, no hubo alguien así que me dijera como sí, mitosis es división celular y ya, no más, no, sino todas las participaciones se fueron a un nivel bueno, pero por ejemplo me gustó mucho y resalto eso, la de Jensuri, de lo de las enzimas, que digamos, como a veces uno se concentra solo en lo normal, se le olvida ese tipo de detalles y las preguntas de Maricel, pero en general, Michael, Jensi, Diana Carolina, Juliet, bueno, todos los que participaron muy bien, Ángel, muy chévere que hayas participado hoy, Cristian, con tu escrito también muy bien. Entonces, excelente que la siguiente clase lo podamos hacer así, ¿listo? Esto me parece genial porque así hacen las clases dinámicas. Hay una opción que se me ocurrió, pero si la quieren hacer, porque si están llenos de trabajo y es más un encarte, pero si alguno quiere hacer de pronto esto más dinámico en una maquetica o algo así de chévere que lo quieran hacer, sería muy interesante verlo y pues lo puede, pero en grupos ¿cómo lo hacen? No se puede. Pero sí, o sea, si quieren hacer una maquetica o algo, o tienen de que a veces de pronto en su colegio me la presentan, pero en grupo, es así, si digamos, si hacen la maqueta, que no sea ahí a mi chat individual, sino que la presenten en clase y abrimos el video un ratico y lo explican. Si quieren y si no hay ningún problema, ¿vale? Chicos, muchísimas gracias. Como siempre les quito un poquito más de su tiempo, pero muy chévere cuando se pueden hacer las clases así tan dinámicas como esta. Muchísimas gracias. Me despido entonces. Nos vemos en la siguiente clase y una feliz tarde para todos. Un abracito, que estén muy bien. Vale, profe, igual. Chao, chicos. A Gracias, ustedes. bueno, profe, chao, gracias. Chao, Gracias, chicos. profe, chao. Chao, feliz